日は、これは丸の手にの11です。はい、これは第1課です。Muy bien. Este es Marugoto A2, pues volumen 1, y esta es la lección 1 de este libro. Bien. Entonces, mina, hajime mashou. Ok, この練習は東京に住んでいます。Y vamos a poner unas lecciones. Leyendo aquí, pues, el diálogo de los personajes que se ven. 私は東京に住んでいます。夫は電車の会社で働いています。Muy bien. La expresión 住んでいます ya la habíamos visto con anterioridad, que es para decir que resides en un cierto lugar. Pero en esta ocasión vamos a ver un poquito a mayor detalle, pues, de dónde viene la expresión sunde y más. Bien, también está relacionado con lo que viene hasta abajo que dice Densha no kaisha de hataraite más. Todo este diálogo se puede traducir como yo vivo en Tokio y mi esposo trabaja en una empresa de trenes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta lección? Aquí tenemos Watashi wa Tokyo ni sundeimasu. Vamos a expresar dónde vivimos. Watashi wa densha no kaisha de hataraite imasu. También vamos a aprender a expresar acciones habituales. Tokyo ni sundeimasu. Expresar no solamente el lugar donde vivimos, sino también los lugares donde nos encontramos en ciertos momentos. Densha no kaisha de hataraite imasu. Para expresar el lugar donde se realiza una acción, que también esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Vamos a hacer un pequeño repaso. Y luego kaisha made densha de ikimasu. Vamos a expresar el medio de transporte, que también ya lo habíamos nosotros revisado con anterioridad. Simplemente vamos a repasarlo. Muy bien, vamos viendo aquí. Antes de iniciar con todo lo demás, vamos a ver una parte gramatical bastante importante del japonés, que son los 3 grupos de verbos. Bien, en el japonés se pueden clasificar los verbos en 3 grandes grupos, según cómo es que cambian los verbos o sus vocales en las diferentes declinaciones. Ejemplo, tenemos el primer grupo, que tenemos en azul hasta la izquierda, y este consta de verbos que suelen sufrir cambios sobre el sonido antes de masu. Normalmente este grupo se caracteriza por tener sonidos de i antes de su terminación masu. Ejemplo, ka i masu. Ok, ahí tenemos i. Hataraki masu. Ki, sonido de i. No mi masu. También tenemos mi, sonido de i. Bien. Entonces, estos son los verbos del grupo 1. Bien. Los verbos del grupo 2 son aquellos que no sufren cambios directamente sobre su base o su raíz. O sea, lo que va antes de masu queda igual. Podemos separarlo en tres subtipos. Bien, uno es como vemos en el primer rengloncito, que es aquellos que llevan sonido de e antes de masu. También tenemos aquellos que tienen una sola sílaba antes de masu. Todos los verbos que son monosílabos antes de masu son grupo 2. Y tenemos algunas excepciones que pareciesen ser de grupo 1, pero realmente son de grupo 2. Igual, constante vayamos avanzando, vamos a aprender a identificarlos, ¿bien? Entonces, para tener algunos ejemplos, del primer subtipo que tenemos sonido de e antes de masu, ta be masu, ta be masu, sonido de e, oshie masu, sonido de e, age masu. Nos podemos notar aquí que antes de cada vez de más, antes de masu, siempre tenemos un sonido de e. El siguiente subtipo son los monosílabos. Mi masu, una sola sílaba antes de masu. I masu, una sola sílaba antes de masu. Ne masu, una sola sílaba antes de masu. Bien. Y el último es aquellos verbos que pareciesen grupo 1 por su terminación en i, pero realmente son grupo 2. Por ejemplo, okimasu, abimasu, orimasu, dekimasu. Pareciesen ser
verbos de grupo 1 por su terminación, pero normalmente eso tiene que ver con cuestiones de los kanjis que se utilizan para escribir dichas palabras, en el que este sonido no es que se encuentre fuera de la lectura del kanji, sino que forma parte del kanji. Por eso es que normalmente estos verbos que aparecen en grupo 1 realmente son grupo 2. Y por último tenemos el grupo 3, que consta solamente de los dos verbos irregulares, que son kimas y shimas. Y por ende todos los verbos compuestos con estos, ¿no? Porque recordemos que podemos hacer algunos verbos frasales con kimas y con shimas. Entonces vamos a ver cómo es que cambian eh, los verbos dependiendo del grupo. Pero ¿a qué declinación vamos a ver? Ah, bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a aprender a declinar nuestros verbos a la forma T, lo cual es una forma de verbo que hace que nuestros verbos o declinamos nuestros verbos de tal manera que terminan con T o con D. Tiene algunos usos distintos. Podríamos decir que podemos usarlo para enlistar acciones. Normalmente ese es su cometido, es poder enlistar. Pero también nos sirve bastante para poder hacer el gerundio o el presente continuo en el español, ¿no? Para formar los verbos del primer grupo, este es el que sufre más cambios, ¿no? Es el que cambia más sus verbos y tiene más casos de cambio. Entonces, por ejemplo, todos los verbos que terminen que tengan i, chi o ri antes de masu cambian a una t. Por ejemplo, kai más cambia a kate, kate, no kate, kate, ¿bien? Los que tienen ni, bi o mi antes de masu cambian a nde. Nde son sonidos más suaves, ¿no? Entonces por eso cambian a nde. Ejemplo, nomimasu, nonde. Nomimasu, nonde. ¿Bien? Después tenemos ki o gi antes de masu, que hace que cambien a ite o a ide respectivamente. Ejemplo, kakimasu, kaite, isogimas, isoide, ¿bien? Y luego tenemos los que tienen shi antes de masu, que cambian a shite, ejemplo, hanashimasu, hanashite. Y aquí podemos ver abajito un pequeño recuadro que dice, el verbo ikimas, el verbo ir, es una excepción, ya que ikimas, según estas reglas, debería ser ite, pero no funciona de esa manera. Entonces, ikimas cambia a ite. Muy bien, eso es el grupo 1. Es importante que tomen apunte de esto para que conforme vayamos pues practicándolo, pues se vayan recordando o que tengan más a mano cómo es que se hacen los distintos cambios. El grupo 1 es el más complicado o el menos sencillo. Van a ver a continuación los siguientes dos grupos que son bastante más fáciles. Bien, tenemos el grupo 2, donde teníamos los verbos que tenían sonido de E antes de más, los monosílabos y las excepciones. Este es muy sencillo, solamente añadimos T o quitamos el masu y ponemos T. Ejemplo, tabemasu cambia a tabete. Y también, por ejemplo, mimasu cambia a mite. Así es sencillo, la base o la raíz no sufre cambio. Y por último tenemos el grupo 3, que es el grupo de los verbos pues especiales o que pues suelen ser irregulares. Tenemos kimas, que se hace a kite, kimas, kite, que van a decir, ah, pues es igual que el grupo 2. Bueno, tal vez sí, pero en esta situación nada más. Conforme vayamos avanzando y viendo distintas declinaciones, vamos a darnos cuenta que los verbos del grupo 3 cambian de maneras irregulares en cada una de las ocasiones. Entonces, bien, tenemos kimas que es quite. Y por ende, todos los verbos que se conformen de un verbo y kimas para finalizar, pues van a sufrir este cambio. Motekimas, motekite. Bien. Shimas cambia a shite, sencillo. Ejemplo también, benkyoshimas, estudiar, que es una composición entre estudio y hacer, cambia a benkyoshite. Bien. Esos son nuestros tres grupos y las tres formas en que cambian a la forma T. Entonces vamos a ver algunos usos. Bien,
Tenemos un verbo en forma T, más y más. De esta manera, nosotros lo que hacemos es expresar un estado derivado de una acción o una acción habitual. Ejemplo. Watashi wa Tokyo ni sundeimasu. Watashi wa Tokyo ni sundeimasu. Yo vivo en Tokio. Por ejemplo, aquí el estado de vivir en Tokio continúa desde el pasado hasta el presente. Es una acción que sigue haciéndose desde un punto en el pasado hasta ahorita mismo, ¿no? Y no hay planes de que deje de hacerse. El siguiente ejemplo dice: Watashi wa densha no kaisha de hataraite imasu. Watashi wa densha no kaisha de hataraite imasu. Bien, yo trabajo en una compañía de tren. En este caso, pues el hablante pues expresa que habitualmente o de manera constante se encuentra trabajando en una empresa de trenes. Bien, así de sencillo. Es una acción que ya tiene una cierta, pues es bastante habitual o usual que la hagamos, ¿no? No es que exactamente en este momento estemos trabajando, pero uno de nuestros estados es que, ¿sabes qué? Yo no estoy trabajando ahorita, pero mi trabajo es todos los días, en este caso, ir a trabajar a la empresa de trenes, ¿bien? Vamos a la siguiente forma. Lugar ni sundeimasu. Bien, así de sencillo. Lugar ni sundeimasu. Recordemos que sundeimasu es para decir que vivimos en un lugar. Entonces vamos viendo algún ejemplo. Tokyo ni sundeimasu. Vivo en Tokio. Y no solamente esto. También nos sirve para decir la partícula ni para decir dónde se encuentra algo. Ejemplo, Heya ni eakon ga arimasu. Heya ni eakon ga arimasu. Hay aire acondicionado o hay un aire acondicionado en la habitación. Y si nosotros queremos preguntar sobre dónde se encuentra algo, o en este caso, dónde vive alguien, pues la palabrita para preguntar es doko. Doko ni sundeimasu ka. Doko ni sundeimasu ka. ¿Dónde vives? Bien. Esto hasta cierto punto es como un pequeño repaso de la partícula ni sundeimasu que veíamos en niveles anteriores. Tsugi. Ahora tenemos un lugar de y una acción. Sencillo, ya sabemos que un lugar donde sucede una cierta acción se indica con de. Bien, entonces vamos viendo algunos ejemplos. Densha no kaisha de hataraite imasu. Trabajo en una compañía de tren. El trabajar se da en la compañía de tren, que es el lugar, por lo tanto se indica con de. Siguiente. Tokyo no gakko de benkyou shite imasu. Estudio en una escuela de Tokio. La escuela de Tokio es el lugar donde sucede la acción de estudiar. Por lo tanto, se indica con la partícula de. Y al final, si queremos preguntar dónde sucederá una acción, doko de tabemasu ka. Doko de tabemasu ka. ¿Dónde vas a comer o dónde comerás? Bien, esto es solamente un pequeño repaso de una forma o de conocimientos que ya habíamos adquirido previamente. Y por último, también otro de un vehículo de y la acción. Recordemos que los vehículos, al ser medios de transporte y de cierta manera ser herramientas, se indican con de. Entonces vamos viendo algunos ejemplos. Kaisha made densha de ikimasu. Voy hasta la empresa en tren. Bien, y como el tren es nuestro medio de transporte, se indica con de. Y cuando queremos preguntar de qué manera se va a un lugar, doyatte ikimasu ka. Doyatte ikimasu ka, ¿cómo te vas o cómo vas? Bien, también podemos preguntar por qué tanto tiempo o qué tanto se tarda en hacer una acción. Y esto se indica con donogurai. Ejemplo, Kaisha made donogurai desu ka? ¿Qué tanto tiempo se tarda hasta la empresa? 30 gurai desu. Son unos 30 minutos. Bien, entonces en esta lección pues estamos viendo la forma T principalmente. El resto es puro repaso. Entonces hay que hacer los apuntes de la forma T a conciencia, ¿bien? Entonces, Nina, eso sería todo por esta lección. Owarimashou. Mata ne. Benkyou shite mina. Ganbatte. Ganbatte ne.